El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Está usted en sintonía de Canal 67, STV, a nivel nacional, con nuestra señal también en las compañías de cable Tigo y Claro, como Canal 67. Usted nos puede sintonizar ahí. También le damos la muy cordial bienvenida a toda nuestra gran teleaudiencia a su programa Café con Pan. Bienvenidos. Querido pueblo, queridos televidentes, bienvenidos a otro programa de Café con Pan. En esta ocasión vamos a conversar con el señor Marvin Reyes, quien es el secretario general del Movimiento de Trabajadores de la PNC. Bienvenido, Marvin, bienvenido. Aprovechando para cederte la palabra, quiero hacerte la primera pregunta. Me gustaría saber la evaluación de la seguridad pública después de 15 prórrogas del régimen de excepción. Bueno, gracias. Es un placer estar en este espacio. Quiero enviar saludos cordiales también a todos los que siguen el programa y también abrazos fraternos a todos los salvadoreños que viven en las diferentes partes del mundo. En relación a esta evaluación que nosotros podemos hacer sobre el tema de seguridad pública, después de 15 meses del régimen de excepción, tenemos que ver una etapa previa a lo que conocemos nosotros o conocimos nosotros como régimen de excepción. Las pandillas en esa etapa habían establecido un control territorial en todas las zonas del país, se habían metido en todos los segmentos de la sociedad, tenían prácticamente sitiados diferentes segmentos, el sector comercio, el sector transporte. Para la policía era bastante difícil capturar a algunos pandilleros que se mantenían escondidos y eran apoyados por redes de colaboradores. Y los homicidios estaban a la orden del día en cualquier lugar del territorio. Cuando se les ocurría a los pandilleros asesinar, pues lo hacían. La policía, por supuesto, desarrollaba todos sus planes operativos tendientes a frenar todo el accionar de las pandillas, al punto de que las cárceles antes del régimen de excepción estaban saturadas, ¿verdad? Tenían el 130% de hacinamiento, y cuando surge el régimen se empieza a generar ya una operación mayor de captura de pandilleros, captura de delincuentes. Después de 15 meses se ha logrado desbaratar por completo la estructura de la pandilla, se ha logrado desarticular todas las estructuras en los territorios y, por supuesto, se ha generado un decomiso bastante importante de vehículos, de armas, de dinero en efectivo. Se les han desmontado negocios a los pandilleros y ha permitido que la Policía Nacional Civil logre el control, un control, digamos, ya un poco más significativo en los territorios. Hay todavía pandilleros, ¿verdad? Todavía hay en los territorios. ¿Cuántos más o menos? Nosotros habíamos... Calculando, ustedes que están en la investigación, obviamente. Claro, nosotros en la policía había un registro de alrededor de 75,000 pandilleros de la MS, solo de la MS, y alrededor de unos 40,000 pandilleros de la pandilla 18, ¿verdad? Tanto sureños como revolucionarios. Están hablando de 115,000 pandilleros. Exactamente. A esto hay que agregarle la red de colaboradores que ellos tenían y pongámosle unos 5 por cada pandillero. Estamos hablando de una cantidad enorme, de 500,000 de personas. Para arriba. Sí. No, y aquí están incluidos muchos que uno ni se imagina, hasta empresarios, políticos, etcétera. Sí, y mucha gente que se aprovechó del... ¿Funcionarios actuales dentro de la pandilla? Podría ser. Hay informes que denotan eso, ¿verdad? Que han tenido pláticas. O exfuncionarios, digamos.
También han habido exfuncionarios, alcaldes ligados a la pandilla, regidores de las alcaldías. Bueno, la policía fue a capturar en el régimen de excepción muchos empleados trabajando en las alcaldías. Ahí habían, por supuesto, mareros, pandilleros activos. En la alcaldía de Tonacatepeque, por ejemplo, el jefe del registro civil era pandillero. El jefe de cementerios era pandillero. Tenía acceso comprobado, a toda la información. o sea, comprobado. Información Sí, comprobada. comprobada, y ahí están presos. No, y que tenía acceso a toda la información de los ciudadanos. Correcto. Espantoso saber de que son Es 115 inaudito, mil ¿verdad? pandilleros registrados según las estadísticas de la PNC. Exacto. Y 5 por cada uno. Estamos hablando de que son más de 500,000 arriba, casi los 600,000 que están ligados a estas estructuras delincuenciales. Por esa razón es que nosotros hemos planteado que no se puede cantar victoria. En este momento se dice, el país está seguro, el país ya tiene otros niveles de tranquilidad, ¿verdad? La gente ya puede moverse de un lado a otro sin que los pandilleros los aborden. Es un hecho innegable. Sí, pero en alguna zona, pero no podemos confiarnos. Daba por hecho que era en todos lados. Sí, en algunas zonas, porque todavía hay pandilleros afuera. Nada menos, ayer hubo un enfrentamiento con pandilleros en la zona de Cabañas, ¿verdad? Parece que uno murió, ¿verdad? Murió uno, exactamente, le encontraron un fusil, ¿verdad? Se enfrentó con fuerzas de seguridad, el tipo murió. Eso nos indica que todavía hay remanentes de la pandilla en diferentes zonas, ¿verdad? Y que están armados y que pueden actuar. Sí, pero si estamos hablando que en el régimen, detenidos del régimen andan a un promedio de 70,000 más o menos, ¿verdad? Sí. ¿Va? Entonces, si son 70,000, para 115,000 faltan 45,000. Es preocupante. Por supuesto. ¿Sabe qué otro dato preocupante que hemos estado viendo en las últimas semanas? Que en Honduras, en Guatemala más que todo, han estado capturando muchos y a veces cabecillas, ¿verdad? Gente Sí. dirigente. En México también. En México, y entonces eso da que pensar que muchos salieron antes, pues, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hay que entender una cosa. La delincuencia, más que todo la pandilla, ellos desarrollaron una inteligencia criminal. Así como el Estado tiene sus aparatos de inteligencia, la policía tiene su aparato de inteligencia, el ejército tiene su aparato de inteligencia, los delincuentes también tienen su aparato de inteligencia. Entonces ellos interceptan cualquier tipo de información, tienen fuentes, tienen infiltrados que les pasan información. Infiltrados en todas las instituciones. En todas las instituciones, incluyendo en la policía y el ejército, ¿verdad? No son que estén exentas de eso. Sí, porque lo dijo el mismo ministro de la Defensa, ¿verdad? De seguridad. De defensa. De defensa, el general. que estaba, el ejército estaba infiltrado por pandilleros. Y esto lo podemos nosotros comprobar con la cantidad de pandilleros que han huido antes o... ¿Qué cantidad más o menos? O los primeros 10... Quería preguntar. ¿Qué Sí. cantidad más o menos crees de pandilleros y mareros han huido? Bueno, los que han huido principalmente son los líderes, ¿verdad? Que son los que la pandilla ha procurado que no los capturen, ¿verdad? Porque ellos lo que han hecho es resguardar la cabeza. Me imagino que para un futuro reestructurar. Exactamente. Se tiene información, por ejemplo, de que en México ellos están formando un programa de la MS. O sea que cuando uno dice programa, el programa es la estructura de la pandilla que controla una zona. Ese es el programa. Por ejemplo, el programa de la libertad. El programa de la libertad de la MS estaba ubicado en la comunidad del Pino. Ahí estaban todos sus líderes y desde ahí controlaban todo. Todos los ranfleros a nivel nacional. No. Solo de la libertad. Solo el programa de la libertad. Ahí estaba el líder de la libertad y todos sus lugartenientes, etcétera. Están formando un programa en México que se llama Programa México, de los pandilleros que han huido del país y se han refugiado en México y allá están conformando la MS, Programa México. Y esto es peligroso, ¿por qué? De allá puede extrapolarse nuevamente la pandilla a nuestro país y seguir operando. Sí,
porque la primera ola vino desde Estados Unidos. Por supuesto. Entonces, hay un... Todavía, sí, todavía. O sea, digo de cuando empezó todo. Por eso, pero y ahora puede ser que venga, si toma fuerza en México, viene de parte. Viene de México. En Estados Unidos hay, y hay muchos. En Honduras, en Guatemala, no sé si en Nicaragua, pero me estaban diciendo que había pandilleros y mareros en Nicaragua. Poquitos, pero había. Sí, ya se están migrando para esa zona. El punto es que el país no puede confiarse, las autoridades no pueden confiarse. Nosotros estamos en la etapa más delicada. Nosotros podemos hacer un símil, como cuando un médico prominente opera de una enfermedad grave. El médico opera, la operación es un éxito, la persona sale de esa etapa y pasa a la etapa de recuperación, que es la más peligrosa, la más delicada. Porque en esa etapa el paciente puede desarrollar una infección, aversión normalmente convive o muere. Exactamente. Sí, porque las defensas naturales del cuerpo bajan pues a través de la operación. ¿Verdad? Por supuesto. Y si el paciente muere en esa etapa, la operación que realizó el médico exitoso, reconocido internacionalmente, no sirvió de nada. De nada. Entonces, nosotros estamos... O sea, en esa figura. Esa es la comparación de que el Estado pues tiene el régimen de excepción, que ya van 15 meses, por cierto. En ese régimen de excepción ha hecho su primera etapa, pero no ustedes como miembros de la corporación no dan, digamos, garantía de que eso se pueda mantener en el tiempo. Por supuesto, es que tenemos que terminar de desmontar todo el aparataje de la pandilla, porque hay mucho todavía. Hay gente que todavía está viviendo de la extorsión. Todavía están cobrando la extorsión. Mucha gente por temor la sigue pagando, ¿verdad? No denuncia por temor o desconfianza en las autoridades. ¿Y la PNC sabe de esto? Se tiene conocimiento, por supuesto, ¿verdad? Y se está trabajando, se están capturando todos los días extorsionistas, se están capturando todos los días remanentes de pandilleros y otros delincuentes que han aprovechado que ya no hay pandillas en los territorios para... Pero esa es delincuencia común. Sí, pero no debemos descuidarnos tampoco. Y ellos también andan extorsionando. Y ellos también andan extorsionando, andan robando. Aprendieron. Sí, no, y es que estaban ahí escondidos. Y cuando la pandilla dejó de estar en los territorios, el ladrón empezó a hacer de la suya. Sí. Y hay muchos reportes. Se ha desatado bastante. Sí. Don Marvin, está interesante y vamos a ir conociendo más sobre el actuar y el régimen y todo lo que atañe a la seguridad, pero tenemos que ir a... Sepáranos un momento de usted, amigo televidente. Café con Pan sigue, no nos cambie, volvemos pronto. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Qué bueno que sigue en sintonía de Canal 67, STV, señal abierta, y también en las compañías de cable Tigo y Claro, Canal 67. A nivel nacional usted puede ver su programa Café con Pan. Continuamos platicando en el estudio con el señor Marvin Reyes, que es el secretario general del Movimiento de los Trabajadores de la PNC. Pues yo quisiera consultarle algo a Marvin Reyes. O contarle más bien una anécdota. Yo visité la comunidad de atrás de Lira. Ahí hay una comunidad en vías de desarrollo, llamémoslo no marginal, una DESCO. En la entrada, yo iba con otros compañeros, en la entrada estaban unos niñitos jugando chibola, niñitos de 4 o 5 años. Y el niñito de esos 4 o 5 años me dice, hey, vos, ¿para dónde vas? ¿O para dónde van? Porque éramos como 5 los que íbamos, 4 y yo 5. ¿Por qué no te dejas un peso, $1? Queremos una soda. Y yo me sorprendí, o sea, ahí está el germen, ahí está pues la semilla, Entonces, explícanos eso, Marvin, ya que tú eres un investigador de la corporación policial,
¿Cómo está ese fenómeno de arraigado en la población salvadoreña? Recordemos que las pandillas tienen más de 20 años de estar en nuestro país. Esto inició allá por 1994, ¿verdad? Ya a verse la manifestación de estos grupos en las calles. Muchos de ellos a esta fecha Empezaron en las escuelas, ¿verdad? empezaron en las escuelas, Sí, exacto. Con el ITI, la nacional, Sí, que que se agarraban peleaban, a pero era cinturonazos. un pleito de muchachos, se No, decía. ahí comenzaba ya realmente. Ese era, Porque quizá era- era sí, era el efecto de la Sí. guerra, era la posguerra. Ajá. Por supuesto, y ya después de todo este tiempo, los pandilleros tienen generación, ¿verdad? Muchos de ellos tienen hijos grandes ya, que se volvieron pandilleros, y estos tuvieron hijos también. O sea, ya hay 2 generaciones de familias de pandilleros. Ahora, estos niños que han crecido en ese ambiente violento, creen que eso es lo normal. Y ese niño con el cual usted tuvo la experiencia, nosotros lo hemos vivido durante mucho tiempo. Y a uno como policía, cuando uno ha andado uniformado en la calle, hemos vivido situaciones un poco más complejas, porque en cierta ocasión, unos niños en una comunidad ahí por la Sacamil andaban jugando con unos palos, ¿verdad? Como pistola. Y cuando nos vieron, nos hacían como que nos disparaban. O sea, ellos ven Ustedes andaban uniformados. uniformados patrullando, ¿verdad? Ya saben que son enemigos. No, Exactamente. ya están acondicionados, ¿verdad? Acondicionados mentalmente, ¿verdad? Ahora, contra eso se tiene que trabajar, ¿verdad? Porque las comunidades que han estado sitiadas por pandilleros, donde ellos han vivido ese ambiente violento, ¿verdad? De extorsión, de matonería, de asesinatos y todo, el gobierno tiene que entrar con programas de prevención, ¿verdad? El Estado tiene que tomar esos territorios. Por el momento eso no se está haciendo. Ahorita solamente... Uno que dice que tienen controlado todo el territorio nacional y que no hay territorios controlados por las pandillas ni los grupos terroristas. Es que lo que se ha hecho es sacar a la pandilla de los territorios. Podríamos decir, han liberado el territorio Sí. de esa presión de las pandillas. Correcto, pero no se ha controlado, Ok. ¿verdad? Porque todavía la gente tiene en su cabeza que, por ejemplo, San Bartolo o Cimas de San Bartolo es de la 18. Y no puede Sí. pasar de un lado a otro. Sí, vamos. Respetan esas fronteras imaginarias. Todavía está en la cabeza de la gente Imagínense eso, que- ¿verdad? Y Tienen miedo. Qué trauma, ¿verdad? Tienen Qué trauma, miedo, entonces. de miedo. todavía hay ciertos resquemores, ¿verdad? Porque la gente todavía no confía del todo. Y por cierto, hablando de esa zona, de Cimas de San Bartolo, yo fui a hacer un recorrido por ahí y todavía se ven muchachos, todavía se ven jóvenes por ahí con los teléfonos en la mano, llamando, escondiéndose. Los famosos postes que le llaman. Todavía se ven postes, claro. Y estamos hablando que fui yo a hacer un recorrido hace unos 3 meses a esa zona. Lo mismo en la zona de La Futura. La Futura todavía tiene mucha presencia de jóvenes que andan ahí en los pasajes y andan con los teléfonos y andan llamando, ¿verdad? No sabemos a Me quién le imagino que llaman. estos jóvenes son bastante jóvenes, ¿verdad? Sí, hablamos... Es una generación ya no de los pandilleros y ranfleros ni mareros, ya viejos, pues digámosle, sino que la generación que le sigue a esto van a ser los hijos de los pandilleros. Para que ¿no? te hayan salido uno de 4 años. No, 4 años, Sí. 4 años. Ese ya es el nieto. Ya Es el nieto. nieto, quizás, mano. Entonces, es increíble. Mire, o sea, si el gobierno no fija, es mi opinión, si el gobierno no fija la atención en eso que usted dice que debe controlar el territorio, peligroso, ¿verdad? El paciente se muere después de estar en cuidados intensivos y puede ser que esta gente pues resurja, ¿verdad? Por supuesto, es que ahí es donde se tiene que cuidar lo que se ha logrado, ¿verdad? Porque hemos logrado hacer la operación más grande, ¿verdad? Los policías ya hicieron su mayor sacrificio de capturar la gran cantidad de pandilleros que estaban en los territorios. Muchos han huido, ¿verdad? Porque saben que lo que les espera son muchos años de cárcel. O si se enfrentan a la autoridad, pues... Lo mínimo es la muerte. sí, claro, no les espera otra. Ahora,
el gobierno necesita urgentemente ya abocarse a los territorios con programas de prevención, programas de oportunidades para los jóvenes, programas que permitan generar fuentes de empleo, ¿verdad? Cambiarle la cara a todos esos sectores que han estado dominados por las pandillas y empezar a darle otra vida a esa gente, porque ellos no conocen la vida más que violencia y producto de la delincuencia, los ingresos. Sí, y hay que darles otra visión, otra oportunidad para que esta gente se desarrolle, pues como salvadoreños productivos, no que estén esperando que les lleven todo ahí. Señor Reyes, ¿y ustedes que andan en el territorio no han visto hasta ahorita algún intento del gobierno o algún programa ya de ese tipo, de lo que usted menciona, de empezar a ya quitar ese estigma? Muy poco. Lo que nosotros hemos visto que se ha enfocado más el gobierno en la represión. La prevención es muy poco. Han hecho sus esfuerzos, ¿verdad?, con esta cuestión de los cubos y arreglando algunos parques, pero eso no es la solución. O sea, eso es algo cosmético. La construcción es hacia adentro del ser humano. Ahí está la verdadera construcción. Afuera es cosmético. Es como que yo me pinte o me ponga los alimentos aquí pegados en el cuerpo, ¿eh? Yo no me voy a alimentar así, tengo que ingerirlos para que mi cuerpo funcione. Entonces, el ser humano es también así, en aspectos de su desarrollo mental, ¿verdad? Tiene que construirse por dentro, darle aquellos valores que necesita para que pueda actuar de manera adecuada, de manera armónica en la sociedad, y así vamos a lograr ir avanzando, porque mientras esto no se dé, corre el riesgo de que surja otro grupo delincuencial, mucho más violento, mucho más sanguinario. Recordemos que aquí nosotros venimos de varios fenómenos. En los 90s se dieron, bueno, después de la guerra, se dieron los secuestros. Tuvimos una ola de secuestros, sí, tuvimos una ola de secuestros, sí, ola de secuestros terrible. Se erradicó. La policía y el gobierno de esa época hicieron diferentes acciones operativas de investigación para erradicar los secuestros. Habían bandas bien organizadas. Bandas de secuestradores. Nada que ver con los pandilleros, no, nada. Y se erradicó. Hoy nadie habla de secuestros. Pero ¿quién tomó el lugar de ese espacio que dejaron las bandas de secuestradores? Las pandillas. Las pandillas empezaron a desarrollarse en el espacio que dejaron los secuestradores y bandas. Y ahora que no están las pandillas, ha quedado un gran espacio. Pero siempre el denominador común es la droga. Probablemente. Es la droga. Las bandas, las pandillas, los grupos delincuenciales, el crimen organizado incluso, tienen como denominador común las drogas. La marihuana y la cocaína, que son las famosas aquí en el país. Y usted acaba de mencionar algo bien interesante y preocupante a la vez, porque ese vacío está ahí y todo vacío tiende a ser llenado por alguien. Exactamente, ¿verdad? por eso es que se tiene que ser muy, pero muy cuidadoso en esta etapa, ¿verdad? La etapa de recuperación, que hay que hacer énfasis en eso. ¿Estamos en esa etapa todavía? Estamos en la etapa de recuperación. ¿Ya entramos en esa etapa? O sea, ya sí. Barrieron con todos los pandilleros identificados que tienen tatuajes y que daban miedo a la población, definitivamente. Por supuesto, es que la operación más grande ya se hizo. Entonces estamos en la etapa de recuperación, terminando de ajustar algunos aspectos de todo esto, del combate a las pandillas. Pero si se descuida, aunque sea un pelito, ¿verdad?, corremos el riesgo de que haya un rebrote de la pandilla. Y más violento. O que surjan otros grupos, ¿verdad? No sé, puede ser una banda de narcotraficantes o bandas de sicarios, etcétera. Estamos hablando de los carteles, digamos. Sí, Hasta más violento. es probable, exactamente. Por eso es que no se debe descuidar. Crueles. Sí. Hablemos un poco de cómo están las condiciones de estabilidad laboral y de beneficios que tienen los agentes, ¿verdad?, los oficiales de la corporación, porque ahí se remuraba que tienen un salario elevado y que ahí se hablaba de muchas cosas, que hoy ser policía, decían, es mejor que ser cualquier profesional porque ganan bien.
Hasta bonos. Sí, bueno, bonos sí existen, tengo entendido, pero que el salario andaba elevado. Por eso, el salario más bono, incluso qué bonito. yo estaba pensando en hacerme policía, de verdad, en serio, ya viejo, pero no importa, si nunca es tarde para aprender. Está bien. Así que cuéntenos cómo están las prestaciones laborales de la PNC. Vamos a dejar eso en suspenso, no nos cambie, tenemos que hacer una pequeña pausa en Café con Pan. Siga con nosotros. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de Canal 67, Café con Pan. Estamos conversando con el referente, quizás más emblemático de la Policía Nacional Civil, el señor Marvin Reyes, quien es secretario general también del Movimiento de Trabajadores de la PNC. Yo le hacía una pregunta de cómo están las condiciones, las prestaciones de los señores agentes de la corporación policial. Para conocimiento de la población y de todos los que miran el programa, los policías cuando ingresan, cuando se gradúan, devengan un salario de $424.77. Ese es el salario del policía, el salario nominal. Tiene un escalafón que es un incremento salarial cada 4 años, que es del 6% a ese salario base. O sea, cada 4 años recibe $25.44. Risible, ¿verdad? Equivale como a un centavo de aumento al día. Cuando termina su carrera policial, el elemento, como los agentes, digamos, solo llega a ganar $575. Estamos hablando después de 30 años. Ese es el máximo. Después de 30 años. Después de 30 años, $575. Ese es su salario nominal. Con eso él se pensiona, ¿verdad? Solo le dan una pensión de $400, que es la mínima, nada más. Menos el 7% del seguro social, le quedan, son como $28, $370 es la pensión de un policía, después de 30 años de servicio. ¿Qué es lo que hemos logrado nosotros a través de la lucha del movimiento de trabajadores de la policía? Que por eso existe. Logramos que en el año 2016 se otorgara un bono de $400 cada 3 meses en el gobierno del FMLN, ¿verdad? El gobierno anterior. Ahí el FMLN autorizó que al policía cada 3 meses se le diera un bono, que empezó con $150 cada 3 meses y después subió hasta 400. ¿Verdad? Eso se mantiene actualmente. El presidente Bukele ha mantenido ese bono de $400 trimestrales. Son 1.600 al año. Al año, son 1.600 al año. Eso no va al salario, por supuesto que no va al salario, no se lo toman. Sin descuentos. Sin descuentos, pero no se lo toman en cuenta para un préstamo ni para sacar una casa. No le sirve legalmente. No. Pero sí le... No es colchón. Pero sí le hace bien en su economía. Claro, Sí, definitivamente. Aparte de eso, el policía tiene un horario que excede las 8 horas de trabajo, ¿verdad? El policía trabaja como mínimo 12 horas diarias. ¿Cuáles son los turnos? ¿Qué son de 12 horas, de 24? Son de 12 horas como mínimo, ¿verdad? Como mínimo. ¿Para qué el policía trabaja 12 horas? Y lo hace durante 6 días ininterrumpidos. Le sacan horas extras, el overtime, le sacan las horas extras al policía. Es un pago que ya lo vamos a explicar. Sale con 4 días libres, ¿verdad? Trabaja 6 y le dan 4 libres. Pero por esas 12 horas que elabora, él recibe un pago, ¿verdad? Un pago adicional que se llama pago de régimen de disponibilidad o régimen de alimentación. O sea, no es de gratis, ¿verdad? Es por trabajar 4 horas adicionales a las 8 que exige la Constitución, el Código de Trabajo y la misma ley de la carrera policial, ¿verdad? No es de gratis. Cualquiera puede decir, no, si es que a los policías les dan para la comida. No, se lo ganan porque, bueno, a nosotros nos ha tocado, faltando 10, 15 minutos para entregar el turno, sale un procedimiento de un detenido. Uno amanece haciendo las diligencias con el detenido. Pero eso también es retribuido. Eso no se lo retribuyen a uno. Pues sí, uno clareado va a recibir el siguiente turno. Entonces ahí no le pagan nada más. Entonces hoy recibe el policía $200
para comida, ¿verdad? Pero estamos hablando mensual. Mensual. Además del bono. Además además del salario, recibe esos $200 y aparte también del bono trimestral. Ah, qué bien, está bien. Y en el gobierno del presidente Bukele, nosotros le hicimos una propuesta a él, cuando era candidato, de que el policía necesitaba ser incrementado su salario, al menos en un 40%. El 40% equivale a más o menos $200, que es lo que recibe el policía actualmente en concepto de bono mensual. El presidente Bukele, el primer año, autorizó $100 como bono, ¿verdad? En 2020, si no mal recuerdo. Y en 2021 aumentó los otros $100. O sea, el policía recibe $200 adicionales a su salario en concepto de bono, ¿verdad? O sea, recibe $424.77, $200 de alimentación y $200 de bono mensual. En este sentido, nosotros lo vemos bien. Realmente pues, no sí, está mal, está bien. Lo ideal fuera, como nosotros le hicimos una petición al presidente, yo personalmente se lo dije a él en una reunión que tuvimos en 2021 en Casa Presidencial, en el contexto que se estaba tratando el tema de las pensiones, y para mejorarle la pensión al policía era necesario subirle o pasarle esos $200 al salario, ¿verdad? Porque entonces el policía... Que fuera un salario nominal. Nominal, claro. Con descuentos y todo lo demás para que pudiera... Sí, pasaría de ganar 424.77 a ganar 624.77. Entonces al final de su carrera policial nosotros hemos calculado que terminaría ganando cerca de los $900. Entonces hay una diferencia sumamente grande, pues de 575 a 900. Ya la pensión podría subir. Exactamente. Sube la pensión. ¿Cuánto le podría subir? Ajá, le podría subir por lo menos a unos $600, $650. No está mal, ya ¿verdad? Es realista, ¿verdad? Sí. Con el costo de la vida. Por supuesto. Entonces ese es el panorama que tiene el policía, Y ¿verdad? el soldadito también tiene eso. El soldado también ha tenido incrementos, estos bonos y estas bonificaciones, si usted tiene conocimiento de eso. Pues. Sí, por supuesto. El personal de tropa, ¿verdad? Los soldados, ellos reciben el salario, digamos, el salario mínimo, $365. De eso, los descuentos que les hacen les dan como 320. Tienen $200 de alimentación, ¿verdad? Igual que el policía. Pero no todo el ejército. No a todo el ejército, correcto. No a todo el ejército. Solamente aquellos que están realizando funciones de seguridad pública. Y tienen $200 de bono, igual que el policía, pero no todos, ¿verdad? No todos los soldados, solo aquellos... No todos los que andan patrullando en la calle. Los que andan patrullando en la calle sí, pero aquellos que están administrativos o en otras áreas no les dan los $200, ¿verdad? Solamente aquellos que andan enfocados... En tareas de seguridad parece que, ¿verdad? Exacto, así es. Trabajando para el régimen. Sí, ¿verdad? Exactamente, Régimen de sección. esa es la condición para poder tener derecho, tener derecho a los $200 de bono mensual, que no está mal, ¿verdad? No está mal. Está muy bien que al policía se le incentive, que al soldado se le incentive. Si la motivación del trabajador es su salario. Es que ellos arriesgan su vida y quizás el trabajo es noble. Pero entrando y cambiando un poquitito de tema, se percibe en la población salvadoreña que antes la población sentía miedo y temor de los pandilleros y bareros, y aún lo siente, creo, ha quedado traumado. Bueno, yo sí, a mí me pusieron renta, papá, y cosas serias, me costó superar, bueno, creo que ni lo he superado porque todavía lo hablo. Antes tenía miedo, de verdad, de los bareros y los pandilleros, ni podérsele quedar viendo. No podía, solo los que estaban inventariados en el territorio podían entrar y salir de sus casas, los que estaban inventariados. Otro extraño, no. Cuando yo iba a dejar a alguien a una colonia en la noche, me decían, baja los vidrios del carro porque te tienen que ver que vas conmigo, ¿verdad? Increíble. Entonces, pero eso fue, y gracias a Dios ya eso se superó, la población, pongámosle un 90% ya lo superó. Pero hoy se percibe otra cosa en la calle. El pueblo manifiesta de que le tienen miedo. El hecho de ver a un policía uniformado o a un soldado uniformado le da miedo. Le da miedo. Entonces,
¿Por qué será eso, don Marvin Reyes? Esto se ha generado por los mismos efectos del régimen. ¿Por qué razón? Cuando se instauró el régimen, ya se autorizó por parte de la Asamblea Legislativa, el 27 de marzo del 2022, sería, 2022, ok, se empezó a capturar, ¿verdad? Se empezó a capturar pandilleros, pero ahí surgió un problema que nosotros denunciamos en su debida oportunidad. A los elementos policiales se les empezó a poner cuotas de detenidos por día, ¿verdad? Ese fue un error que cometieron. ¿Cuánto era la cuota que les ponían por día, don Marvin? Era diversa. Por ejemplo, una patrulla, digamos que es la unidad más pequeña que tiene la policía, le estaban imponiendo, ¿verdad? Porque no le dijeron... Estamos hablando que era una orden. Sí, era una orden. Si usted no es, le dijeron usted quiere o no quiere, ¿verdad? Le estaban imponiendo al menos 3 detenidos, al menos. ¿No tatuados, alusivos a las pandillas, sí, o no? Bueno, las jefaturas exigían 3 detenidos como mínimo por cada patrulla. Sí. Las delegaciones grandes, por ejemplo, Soyapango, eran 40 detenidos por día. Apopa, 40 detenidos por día. Estamos hablando por delegación. Por delegación. Y por patrulla, 3 como mínimo. Entonces, aquí se empezó a generar un problema de que muchos policías, por cubrir esa cuota, empezaron a llevarse gente que no tenía nada que ver. Nosotros les hicimos énfasis en que eso no se tenía que dar, ¿verdad? Y muchos jóvenes que se lo llevaron ha resultado que son inocentes, que no tienen nada que ver. Incluso el mismo presidente lo ha expresado en diferentes intervenciones que él ha tenido, de que personas inocentes han salido de la cárcel. La última estadística que nosotros hemos conocido es de 13.000 personas liberadas. 13.000 personas liberadas. ¿Hasta este momento? Hasta este momento, sí. Según dicen, según las noticias, ¿verdad? Hay como 20 o 25.000 personas más que están en la cárcel en ese proceso. En esa condición. ¿Cuáles son sus estimaciones que creen ustedes que hay personas detenidas del régimen actualmente en las cárceles? Nosotros hemos considerado que estos 13.000 que han salido, hay por lo menos 5.000 más en las cárceles que son inocentes, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con pandillas, y prueba de ello es que se han organizado familias, han salido a protestar, han presentado pruebas de que su familiar no tiene nada que ver con pandillas. Nosotros tenemos acceso, por ejemplo, a los datos del Socorro Jurídico Humanitario, que tiene más de 2.000 casos documentados de personas que no tienen nada que ver con esas estructuras, y la gente está presa. Ahora, a esto es que le tiene miedo hoy la población, ¿verdad? Porque dice, me van a llevar con el régimen. O si le ponen el dedo, mire, ahí vive una pandillera o colaboradora de las pandillas. No nos cambien, estimado televidente de nuestro programa Café con Pan, conversando con Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la PNC. Ya volvemos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias por continuar con nosotros, amable teleaudiencia. Seguimos platicando con Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la PNC. Nos habíamos quedado, Marvin, con respecto a que por qué la población siente temor de ver a un uniformado. Esa era la interrogante. Sí, es que los efectos del régimen han sido muy fuertes, ¿verdad? Y las capturas que se han hecho de personas que no tienen nada que ver con pandillas ha producido ese efecto. Lo que se tiene que trabajar, nosotros lo comentábamos hace poco, lo que se tiene que trabajar es en recuperar nuevamente la confianza de la población, que no vea al policía como que es su enemigo, que no vea al soldado como que es su enemigo, y esto tiene que se tiene que establecer una supervisión mucho más incisiva por parte de los oficiales de la policía para que
los policías que andan en la calle, ¿verdad?, no cometan abusos. Cuando no hay supervisión, el policía cree que está libre y puede hacer lo que quiera. El soldado, si no hay supervisión, piensa que está libre y puede hacer lo que quiera. Y nosotros aquí tenemos un marco jurídico que hay que respetarlo. Pero con el régimen no hay garantías. No hay garantía. Pero tiene que haber, porque si no estaríamos en un estado salvaje. Anárquico. Sí, no, en un estado salvaje, hay que hablarlo así claramente. Nada de anárquico, salvaje, porque ahí la ley del más fuerte. Exacto. Sálvese quien pueda. Exacto, y eso no podemos nosotros caer en ese error. La policía tiene unos principios institucionales, ¿verdad?, que no se fomentan. Estos principios institucionales tienen que practicarse, tienen que remarcarse en cada formación, en cada delegación por los jefes policiales, ¿verdad?, para que el policía actúe con honradez, con ética, con profesionalismo, respetando los derechos humanos, aplicando la ley como tiene que ser. Pero el problema se ha generado, que se ha dado tanto margen de acción que esto ha permitido que se den abusos, ¿verdad? No se puede dejar en total libertad a las fuerzas de seguridad, porque entonces caen en estos escenarios que nosotros hemos visto. Llegaríamos a la época de la Guardia Nacional, que si tú tenías una mujer bonita y a un guardia le gustaba, te la quitaban y te hacían desaparecido, man. Y eso se está dando hoy también. Eso se está dando hoy también, porque nosotros hemos conocido casos que están documentados de policías, de algunos policías, que por problemas con mujeres se han llevado al otro. Bajo el régimen. Bajo el régimen, y eso no es correcto. Increíble, ¿verdad? Eso no es correcto. Soldados que han robado, ¿verdad?, que han robado a las personas, porque no hay otra palabra, les han hecho una requisa personal, les han quitado el dinero, teléfono, Los han golpeado. y los han golpeado. Bueno, nosotros cuando estaba lo mejor del régimen, quizás los primeros meses, recibimos una denuncia de la zona de la costa, de la Libertad, de la zona de San Diego y todo eso, de que andaba un grupo de policías con soldados allanando las casas. Y las andaba allanando en busca de dinero. No en busca de delincuentes. No en busca de delincuentes. Ellos sabían que a personas les mandaban remesas, personas eran dueños de negocios de restaurantes y algunos comedores ahí en la zona, y llegaban y lo primero que decían, ¿dónde tienen el dinero? Va. Entonces, estas cosas... Y quizás decían dónde está el dinero de la renta. ¿Va? No, pues claro, sí, y hay casos documentados. En la zona de Aguachapán, unos policías también ingresaron a una casa, las personas tenían $7,000 que los tenían ahorrando de remesas para comprar un terrenito, les dijeron, estos $7,000 son un producto de la renta, si no los vamos a llevar presos. Y adiós $7,000. Entonces, estos aspectos de corrupción deben denunciarse, porque nosotros debemos ser también autocríticos. Pero el problema es que si tú denuncias a un policía o a un soldado, te pueden hasta matar, hombre. No, pero es que ahí le toca al director de la policía, ¿verdad? Si ahí están los mecanismos de control, ahí está la Inspectoría General de Seguridad Pública, está la unidad de control, está la unidad de asuntos internos de la policía, está la unidad de investigación disciplinaria. Entes de Contraloría Interna de la policía hay de sobra para que esto no se dé, ¿verdad? Porque estos efectos son los que la población más mira. Y aunque esté el régimen en vigencia, todo esto se puede hacer. Se puede, Y se puede denunciar. La credibilidad de proteger y servir de la corporación. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? No, hombre, si los policías hoy lo amenazan a uno con el régimen, ¿y uno qué va a hacer? Callarse. Ajá, entonces eso no es correcto, ¿verdad? Porque incluso hay gente que ha utilizado esta herramienta del régimen para amenazar a otro. Sí. Hay una señora de un mercado, le dijo a la otra, a mí no me estés diciendo nada porque yo con el régimen te voy a meter presa. Entonces, cosas como esas no pueden ser. El régimen tiene un fin, y es aplicárselo a las pandillas. No es para andar amenazando gente, no es para andar diciéndole que te voy a meter preso con el régimen. ¿Solo a las pandillas o a los delincuentes en general? Específicamente las pandillas, ¿verdad? Para eso fue creado. Dentro del marco de la guerra contra las pandillas. Correcto, exactamente, ese es el punto.
la guerra contra las pandillas es la que propició que se generara el régimen. Y por lo tanto no puede ser herramienta para andar abanicando con ella, amenazando a medio mundo. Pregunta, ¿cómo está el régimen a la par del control territorial? Del plan control territorial. El plan control territorial. Sí, lo que pasa es que esto le ha dado, ha venido como a sustituir el plan control territorial. Cuando hablamos nosotros de este plan, tenemos que remontarnos a julio de 2019, cuando fue implementado. ¿Cómo funcionaba este plan? Un policía con 4 o 5 soldados en determinada zona donde había incidencia de pandillas para controlar el territorio, pero fue efectivo únicamente 6 meses. 6 meses. ¿Por qué razón? Los jefes policiales que estaban, digamos, en fricción con el gobierno actual del presidente Bukele, ¿verdad? Muchos oficiales que no estaban de acuerdo con el gobierno del presidente, a propósito movían el personal para que no hubiera efectividad ni presencia en los territorios. Muchos decían, a mí el plan control territorial no me importa, ¿verdad? Así que usted vaya para allá donde yo le estoy ordenando. Entonces, dejaban ese vacío para la delincuencia. Exactamente, entonces por eso no funcionó después de 6 meses, porque empezaron a trasladar al personal, después soldados ya no mandaban, y el plan control territorial se desnaturalizó. Ahora, con el régimen, esto ha venido como a darle herramientas a la policía para que actúe de forma más rápida para capturar a los delincuentes. Pero el régimen de excepción no puede ser permanente, es excepción, así lo dice, esa es la regla. Constitucionalmente ya no es viable mantener el régimen de excepción. Pero ¿y si ya no hay régimen de excepción? ¿Cómo queda la población? Porque la gente se siente protegida por un lado, aunque temerosa también por los abusos que están sucediendo. Claro, de lo que estamos hablando. Aquí, pero si ya no hay régimen, ¿qué pasa en ese aquí país? es donde tiene que construirse una política de Estado en materia de seguridad pública. Las políticas de Estado son aquellas que permanecen en el tiempo, no planes de seguridad, ¿verdad? Porque un plan de seguridad es temporal. Un gobierno está en este momento y dice, voy a elaborar el plan control territorial. Se va este gobierno, viene otro y dice, voy a elaborar el plan control total, por ejemplo. Cuando hay una política de Estado, no importa el gobierno que esté, porque esa política de Estado debe seguirse, lleva una línea. Sí, pero me imagino que ha de haber más de alguna política de Estado en materia de seguridad. No existe. ¿No hay? No hay. No existe. ¿Nunca ha existido? Nunca ha existido, ¿verdad? Nunca ha existido una política. Cada gobierno ha implementado los programas que ellos detectan, ¿verdad? O creen. Claro, actuando como bomberos. Eso es lo que nosotros hemos visto, ¿verdad? Cada presidente ha actuado según la conveniencia, o sea, como bomberos. El bombero actúa cuando el incendio ya está. Es correcto. No puede prevenirlo. Es correcto. O sea, pero en materia de seguridad pública sí se pueden crear políticas de Estado permanentes para que cualquier gobierno que llegue solo le dé continuidad. Ahora bien, si el régimen de excepción ya no está, tienen que implementar algo así, ¿verdad? Para darle tranquilidad a la población. Pero y si la población lo está demandando, si la población quiere el régimen de excepción, ¿qué se puede hacer? El problema es que el régimen de excepción no solo limita los derechos de los delincuentes, sino que también los de nosotros, No por eso. de todos. ¿Cómo? Incluso nosotros, la corporación. Sí. No, todos los ciudadanos. Obvio, Todos. obvio. Pero en las encuestas, en todas las encuestas que salen públicas, la población está de acuerdo con el Sí, régimen. es que puede estar de acuerdo, pero no es legal. Es como que yo quiera un carro, ¿verdad? Yo quiero un carro del año o una camioneta. No entiendes Sí. aparte de tal vez Sí. puede ser legal porque es un decreto. Sí, pero no, Pero o sea, no es legítimo posiblemente. digamos que lo que la gente quiere o lo que la gente desea muchas veces no tiene un asidero legal, porque el régimen, si nosotros nos vamos a la base constitucional, no existen las condiciones que dice el artículo 29 de la Constitución, no existen. O sea, ya no estamos en guerra, no estamos en calamidad pública, no hay graves perturbaciones al orden público, no hay nada de lo que dice el artículo 29. Entonces, ¿cómo se puede implementar? Pero ¿y si la ¿Sí? Asamblea
hiciera una ley, pues, o algo que les dé poderes para eso específicamente, pudiera ser combate a las pandillas y a la delincuencia, y ya sin afectar al ciudadano común y corriente. Pienso yo que podría ser una solución, ¿verdad? Sí, es que tienen que trabajarlo así de esa manera, porque, como les digo, yo puedo querer un carro nuevo, ahí está, pero no tengo el dinero. ¿Qué tal si yo voy y me lo robo? Ya, lo tiene, pero ya no es legal. Tengo el carro, pero no es legal. Así es. Entonces, esto es parecido, ¿verdad? ¿La gente quiere el régimen? Sí, queremos el régimen. Claro, se los pueden aprobar. La Asamblea tiene las condiciones para aprobarlo cuantas veces quiera. Pero ¿y la base legal dónde está? No hay, no existe. En este momento ya no existe. Las condiciones que dieron origen al régimen de excepción ya no están. Entonces, ahora se mantiene el régimen porque se está convirtiendo ya en una política de seguridad pública. Pero no es una política de seguridad pública. Debe ser, ¿verdad? Es correcto. Bien, estimados televidentes de nuestro programa Café con Pan en Canal 67 de televisión, hoy les regalo lo que enriquece el espíritu, fortalece el alma, traspasa barreras y trasciende en el tiempo, la bendición de Dios. Estamos a punto ya de finalizar esta emisión, este programa, esta entrevista muy interesante, muy constructiva, muy educativa para la población, para mí. Quedamos cortos prácticamente. Realmente hay muchos otros temas que hay que continuar. Próximamente te vamos a invitar para que nos acompañes de nuevo. Con gusto. Entonces, Marvin Reyes con nosotros, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la PNC, él pues se va a dirigir ya para el saludo de despedida. Gracias por el espacio, ha sido muy enriquecedor. Esperamos que la gente también vaya haciendo sus propios análisis, vaya también buscando información, sus propias fuentes, ¿verdad? No se quede con lo que uno le dice, ¿verdad? O con lo que le digan. Busque sus propias fuentes de información, haga sus propios análisis. Utilice el método por excelencia de la investigación científica, la observación. Ahí nadie lo va a engañar. Si usted observa detenidamente los detalles de la realidad, usted va a formar su propio concepto, ¿verdad? Y en este combate a la delincuencia, tenga por seguro que se va a continuar sin descanso, porque El Salvador merece la pena que se rescate de todo lo que le está afectando. Si al final quien le da valor a los países es la gente. Este es un pedazo de tierra común y corriente. ¿Quién le da valor? Nosotros, los salvadoreños. Gracias entonces por su atención, por acompañarnos con su fina sintonía en su programa Café con Pan. Será hasta otra ocasión. Finalizamos la entrevista Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.